bienvenidos a su segunda clase de fisiopatología. Ahora vamos a continuar con el tema de adaptación celular. Yo soy Mayli Michelle Bian López, estudiante de segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y creadora de contenido médico en Instagram y Facebook, y también colaboradora con Udox como Doctora Brona. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en la segunda clase? Primero, ¿en qué consiste la adaptación celular y cuáles son sus tipos? En este caso, la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, metaplasia y la displasia. Entonces vamos a comenzar. ¿En qué consiste la adaptación celular? Primero tenemos 3 puntos claves. Uno de ellos es la homeostasis. Esto se tuvo que haber visto en fisiología, y la homeostasis, recordemos que es el equilibrio entre la parte interna del cuerpo como en la parte externa del cuerpo. Y así podemos definir también la adaptación celular como la respuesta tanto funcional como estructural de un cambio en el medio externo, con tal de ¿qué? De mantener la homeostasis. Esto puede ser fisiológico o patológico, como lo vamos a ver más adelante. ¿Es reversible o no? Sí, va a ser reversible a menos que tenga agentes lesivos, estrés prolongado y mutaciones. Entonces se va a convertir en irreversible. Lo podemos ver en el siguiente esquema, que son las etapas del deterioro progresivo. Tenemos la adaptación. Primero comienza el daño tisular, se da una adaptación por un estímulo externo, se va a adaptar y va a producir una lesión reversible, como en el embarazo, fisiológicos o patológicos. En este caso, el embarazo sería fisiológico o patológico, sería otro ejemplo. Luego tenemos la lesión irreversible, que es cuando no se cura o no se trata lo que es la lesión reversible y se produce el estrés celular. Entonces, con el estrés celular, cuando se mantiene de forma muy prolongada, va a producir lo que es la muerte celular, que se da porque ya no hay una cura, ya no se trata la lesión reversible, se convierte en irreversible y llega finalmente a la muerte para causar más daño. Entonces, disculpen, regresando a la diapositiva anterior, el tercer punto importante es la retroalimentación positiva y negativa. Primero, la retroalimentación negativa va a ser aquella que, si nosotros recordamos, es la que se va a encargar de regular algún proceso. Por ejemplo, la presión arterial. Cada tejido va a decidir cuánto flujo sanguíneo necesita, y si necesita más va a producir una vasodilatación. Si necesita menos y ya está satisfecho, se va a contraer una vasoconstricción y va a disminuir. Esa es la retroalimentación negativa, que sería una regulación. Luego tenemos la retroalimentación positiva, que esta la mayoría de veces va a causar patologías. Por ejemplo, una hemorragia. Quiere decir que cuando una persona tiene una hemorragia va a perder 1 o 1.5 litros hasta llegar a los 2 litros. Pierde más de 2 litros y el cuerpo ya no puede compensar esta cantidad de sangre perdida, entonces empieza a sufrir una hemorragia masiva. Pero también se puede utilizar como un punto a favor durante el parto. Durante el parto aumentan las contracciones uterinas, pero una siendo más intensa que la otra para ayudar a la labor de parto. Entonces tenemos unos ejemplos, ahora sí. Primero tenemos la atrofia. Nosotros podemos ver un riñón aquí sano de 11 centímetros de largo aproximadamente, con la pelvis renal, la corteza renal, la médula renal, la cápsula renal, pero aquí se ve deteriorada porque hay una atrofia, hay una disminución de la cantidad de células o su número. Luego tenemos un cerebro que tiene la fisura longitudinal, que es la más notoria, y va a tener también las circunvoluciones cerebrales, que van a ser las menos notorias porque hay mayor cantidad de masa cerebral. Luego tenemos aquí uno que tiene una atrofia en la masa cerebral producida tal vez por Alzheimer o demencia, que no solo la fisura longitudinal va a ser la más notoria, sino también las circunvoluciones por la cantidad de masa. Aquí también tenemos un testículo que ha sido atrofiado, entonces aquí podemos ver las partes del testículo como tal. Otro ejemplo importante va a ser en el corazón. El corazón es uno de los ejemplos más importantes porque es donde se produce la mayoría de las cardiopatías. Aquí tenemos un miocito normal con su núcleo y un corte transversal donde se ven los ventrículos. Entonces se puede producir adaptación o lesión celular. Perdón por el ruido. La adaptación se puede producir, por ejemplo, una hipertrofia, que es cuando aumenta. Lo vamos a hacer aquí con comparaciones. Aquí este es el diámetro normal. Y luego está la hipertrofia, que aumenta la cantidad o el tamaño del miocito en general y va a disminuir los agujeros ventriculares. Va a pasar menor cantidad de sangre y esto suele ocurrir por una carga hemodinámica. Luego tenemos una lesión celular, que esta puede ser reversible o irreversible. La reversible va a ser a nivel microscópico, donde solo se va a alterar el miocito como tal. La irreversible ya va a provocar la muerte celular. Entonces aquí podemos ver no solo un daño en el agujero ventricular, sino la acumulación de tejido adiposo, podemos ver necrosis también. Entonces estos son los dos tipos, de la cual nos vamos a concentrar hoy es la adaptación celular. La lesión celular la vamos a ver en la próxima clase. Luego tenemos la atrofia,
Vamos a comenzar de lleno con cada uno de los tipos de adaptación. Tenemos el riñón nuevamente y aquí lo vamos a ir señalando. Entonces, ¿en qué consiste la atrofia? Es la disminución de las células, no del número de células, sino de las características de las células, que además va a disminuir el tamaño del tejido en general. Entonces, disminución de las células y disminución del tamaño del órgano. Esta puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica cuando se va a dar en el desarrollo embrionario, por ejemplo, cuando se pierde la notocorda. Recordemos que la notocorda es la que va a producir la cantidad, va a producir algunos órganos en el sistema embrionario. También está de forma patológica, que esta se va a dar a causa de 6 consecuencias que ahorita la vamos a ver, pero primero dirijámonos a la imagen para que quede más clara la atrofia. Tenemos un corte de Charcot del cerebro donde está la sustancia gris, la sustancia blanca de forma normal o saludable, como bien indica. Ahora, una atrofia cerebral es cuando pierde la masa, disminuye la cantidad de sustancia gris y la cantidad de sustancia blanca. ¿Cuáles van a ser esas 6 causas de la atrofia patológica? Primero tenemos la falta de actividad o desuso, que va a ser reversible e irreversible, se va a provocar principalmente en el músculo y hueso. Vamos a tomar como referencia o como ejemplo el músculo y el hueso en estas 6 características. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos quebramos un hueso, nos enyesan y que lo que va a pasar, va a quedar inmóvil la parte donde nos quebramos. Cuando está inmóvil no hay actividad. Entonces, después de que nos lo retiran, ya lo empezamos a realizar actividades, a realizar ejercicios y se va a empezar otra vez a estimular el músculo, entonces va a ser reversible. Pero cuando una persona entra en coma y está postrada en cama todo el día, no va a haber actividad muscular, entonces ¿esto a qué se debe? A que va a ser un proceso irreversible. Esto va a ir de la mano también con la pérdida de inervación o desnervación junto con la presión. Cuando hay una presión, un daño, un corte, se puede perder el nervio y a la vez no hay nervios, no hay metabolismo porque no regula la actividad física, que es lo que necesita, y a la vez los nutrientes que da la disminución del riego sanguíneo. El siguiente es el de la disminución del riego sanguíneo, que también va de la mano con todos. Aquí todos son un conjunto, que esta es cuando hay una falta de cantidad de sangre que tiene que llegar al músculo o al hueso. Esta va a perder los nutrientes que posee. Entonces, esto se puede dar por 2 formas, de forma senil o patológico. Senil, por ejemplo, con el de la masa cerebral, cuando se va perdiendo por forma natural. O patológico, cuando hay una isquemia. Luego tenemos una nutrición inadecuada. Esto se va a dar por el uso de macromoléculas. Recordemos que cuando nosotros nos alimentamos, utilizamos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía, luego siguen los lípidos y después las proteínas, que son las que menos se usan. Cuando hay una desnutrición, por ejemplo tipo marasmo, esta se va a consumir la mayor cantidad de proteínas y no va a quedar proteínas para el músculo. Entonces, ¿qué produce? Que se disminución de la masa en general. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar el factor, el TNF, perdón, que es la falta de apetito, que va a disminuir la falta de apetito, que es el factor de necrosis tumoral, perdón, no se me venía el nombre. Luego tenemos la pérdida de estimulación endocrina, que esto se va a hacer de forma fisiológica la mayoría de las veces, pero también puede ser patológica y principalmente en la mujer, como con el crecimiento de las mamas y el epitelio vaginal durante la menopausia. Eso puede ocurrir antes o después, puede producir un sangrado intermenstrual y esto sigue siendo patológico. Luego tenemos la presión, que es la isquemia y cambio de forma de presión. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo, esta puede ser tan severa que puede producir una desnervación y a la vez puede producir una isquemia que va a disminuir la actividad del músculo en tal. Bueno, luego tenemos los mecanismos de la atrofia. Va a ser por la disminución de la síntesis de proteínas y la degradación celular progresiva. Primero, con la disminución de la síntesis de proteínas, tenemos la vía de la ubiquitina proteasoma. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer falta la ubiquitina ligasa, donde se van a unir las proteínas. Entonces, no se unen las proteínas de la ubiquitina ligasa, se van a dirigir al proteasoma, se van a degradar y ahí empieza la atrofia. También se puede dar por factores de crecimiento de fibroblastos y la degradación celular progresiva. Esta se va a dar más que todo por la autofagia. ¿Cómo sabemos qué es la autofagia? Porque hay un aumento de las vesículas autofagocíticas dentro del citoplasma. Un ejemplo claro son los gránulos lipofucsina. Entonces aquí miramos una imagen general de la autofagia. Ahora vamos con el siguiente, que es la hipertrofia, que es uno de los más conocidos. Tenemos el aumento de células por el aumento de tamaño. Esta va a ser lo mismo que la atrofia, pero a la inversa. No va a disminuir el número de células, sino que va a cambiar las características como tal y va a aumentar el tamaño del tejido. Tenemos la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células que ya existen en el tejido, y la hiperplasia, que es uno de los términos con el cual se confunde muy frecuentemente, es la función de la división celular. O sea, todas las células que se pueden dividir van a dividirse y va a aumentar su número. La hipertrofia aumenta el tamaño de las células que ya existen
y la hiperplasia va a aumentar su número. Esta de igual forma puede ser fisiológica o patológica. Fisiológica va a ser controlada por las hormonas y factores de crecimiento. Patológica por cambios estructurales que van a provocar pérdida y muerte celular generalizada. Un ejemplo es la hipertrofia cardíaca, que lo vamos a ver en esta imagen. Primero tenemos que el factor natriurético auricular se va a encargar de la secreción de sal en el riñón. Cuando esta disminuye el volumen sanguíneo y la presión arterial. Entonces aumenta la carga hemodinámica, disminuye la carga hemodinámica, pero si el factor natriurético auricular no diera el factor de regulación como tal, la carga hemodinámica aumentaría, provocaría una hipertrofia de la pared muscular del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar de tamaño, disminuyendo el lumen o el volumen como tal del corazón. Entonces, aquí miramos un corte histológico que aquí nos indica que va a haber cambios en las fibras miocárdicas acompañadas de lisis y elementos contráctiles, que aquí se ve normal y aquí está patológico ya con hipertrofia. Y lo más severo que puede causar es una muerte de miocitos y pues causa una cardiopatía generalizada. El origen fisiológico lo volvemos a recalcar, va a ser en los 3 tipos de músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Tenemos el músculo liso que va a estar regulado por hormonas, por ejemplo durante el embarazo, para adaptar el útero en las condiciones del embarazo. Músculo esquelético como el factor de crecimiento, que esto sea cuando hacemos ejercicio constante, se va a hipertrofiar el músculo, va a aumentar el tamaño y lo que podemos ver a simple vista de una persona ejercitada. El músculo cardíaco como el factor de crecimiento y se va a deber a una sobrecarga hemodinámica, que es lo que habíamos hablado. Hay un aumento de la sobrecarga hemodinámica, se va a hipertrofiar las paredes del corazón y que va a producir un aumento de la presión arterial y valvulopatías en general. Los mecanismos de la hipertrofia, tal vez ese es uno de los más largos. Primero tenemos los sensores mecánicos, puede ser de 2 formas, factor de crecimiento y sustancias vasoactivas. El factor de crecimiento se va a dar por el factor de crecimiento insulínico IFG1 y factor de crecimiento de fibroblastos. También tenemos las sustancias vasoactivas como los alfa-adrenérgicos y la angiotensina. Directamente en la membrana celular puede ser la hipertrofia muscular tanto fisiológica como patológica. La fisiológica va a estar dada por el fosfatidilinositol 3 sinasa y la hipertrofia patológica va a estar dada por la señalización anteriora de los receptores acoplados a la proteína G en la membrana, que no se les olvide esto que es muy importante. Luego tenemos los factores de transcripción como el GATAA, el factor nuclear de células T activadas y el factor potenciador de miocitos 2. Si no le entienden alguno de estos se va a dar a más detalle en la cátedra de biología, entonces les recomiendo que lo vayan a ver. También tenemos la hiperplasia, que va de la mano con la hipertrofia. Tenemos el aumento de células, ahí sí va a aumentar el número de células porque estas células sí son divisibles por un estímulo externo. Entonces, como bien dice aquí, son células que tienen la capacidad de dividirse y puede ser fisiológica o patológica. La fisiológica se va a dar por hormonas o factores de crecimiento, como por ejemplo lo que vemos aquí en la imagen, que es una hiperplasia e hipertrofia en el epitelio glandular de las mamas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la pubertad va a haber ahí tejido glandular, epitelio glandular, que tiene ya células. Estas van a aumentar de tamaño, que es la hipertrofia, para hacer crecer las mamas. Pero también van a aumentar su número, que es la hiperplasia, que va a ayudar y también va a colaborar con el crecimiento de las mamas durante la pubertad y la edad adulta. Tenemos la donación hepática, cuando hace una donación de un lóbulo del hígado. El lóbulo del hígado automáticamente va a producir los factores de crecimiento que van a hacer que se cause una hiperplasia o un aumento del número de células para que se recupere el tejido perdido. Luego tenemos la médula ósea y las células sanguíneas. Esto lo podemos ver más que todo con la hemólisis. Cuando hay una disminución de eritrocitos en el volumen sanguíneo, va a haber un factor de crecimiento de eritropoyetina que se va a estimular para aumentar el número de células sanguíneas desde la médula ósea. Entonces así se va a recuperar la cantidad de eritrocitos en el volumen sanguíneo. También tenemos la forma patológica que se va a dar por estímulos en la membrana diana, por estímulos de estrógenos y andrógenos. Estrógenos en las glándulas endometriales, de andrógenos como la hiperplasia prostática benigna. Pero una de las principales diferencias que tiene con la hipertrofia, que también se puede dar por otra forma patológica, que son los virus. Uno de los más comunes es el virus del papiloma humano o las verrugas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Son las verrugas genitales, que sabemos que es una hiperplasia porque hay un aumento del número de células que provoca estas verrugas en la parte externa. Entonces, conociendo que la hiperplasia aumenta la cantidad de células, nos podemos preguntar, ¿es lo mismo que el cáncer? Y no es lo mismo que el cáncer. ¿Por qué? Porque no todas las células, todas las hiperplasias que son patológicas van a ser malignas, sino que algunas son benignas, pueden ser tratables o se pueden vivir con ellas. Pero
cuando se aumenta la cantidad de células que se producen y no se trata y tiene un antecedente maligno o de cáncer, entonces sí puede ser canceroso. Luego tenemos los mecanismos de la hiperplasia. Tenemos el factor de crecimiento, que va a aumentar la producción de factores de crecimiento para regenerar un tejido perdido, como lo que habíamos mencionado con el hígado, ya sea de forma descontrolada o controlada, ya sea maligno o benigno, de forma respectiva. Las células madre también, si hay un daño directamente genético en el ADN de las células madre, va a hacer que se prolifere de forma excesiva y aumente la cantidad de células. Luego tenemos la metaplasia. La metaplasia se va a dar por el cambio de células, por decirlo así, a células mejores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay células, por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple que se encuentra en la tráquea y no cumple o no es resistente a las adaptaciones que pide el cuerpo, se va a cambiar. ¿Por cuál? Por un epitelio escamoso certificado. Aquí podemos ver el epitelio cilíndrico simple en un corte histológico y aquí está el epitelio escamoso, que sería la metaplasia, ¿ok? También podemos encontrar el epitelio escamoso a epitelio cilíndrico simple, que sería lo inverso, y el tejido conjuntivo o mesenquimatoso. Vamos a ver cada una de ellas, y aquí otra vez con el epitelio cilíndrico simple a epitelio escamoso. Entonces, uno de los ejemplos es en la tráquea y los bronquios. Vamos a regresar un poquito a la anatomía. Aquí tenemos el cartílago huesoioides, el cartílago tiroides, la laringe, la tráquea y los bronquios primarios, secundarios y terciarios, ¿ok? Entonces, en todo esto, ¿en quiénes se va a dar? En los fumadores crónicos. ¿Qué va a pasar esto? Va a cambiar el epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso y va a haber una disminución del moco. Como hay una disminución del moco, también va a disminuir la acción ciliar del epitelio, que es la de todo lo que nosotros respiramos. ¿Y qué va a producir esto? Como cambió el tipo de epitelio a uno que no es su función de la respiración, va a aumentar las infecciones. ¿Y qué va a dar esto? Pues la mayoría de veces van a ser benignas, pero también cuando no se cuidan y son... la mayoría de veces en un epitelio escamoso van a ser malignas. ¿Y qué puede producir esto? El cáncer respiratorio. Entonces, una persona que ha fumado de forma prolongada va a cambiar su epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso, aumentando así las infecciones y por lo tanto volviendo maligna, convirtiéndose en un cáncer respiratorio. Luego tenemos el epitelio escamoso a epitelio cilíndrico, que sería lo inverso. Esto se va a dar en el esófago de Barrett, que se va a dar principalmente por un reflujo gastroesofágico crónico. Aquí tenemos el esfínter esofágico inferior, donde por otras patologías va a disminuir su actividad y la cantidad del contenido gástrico se va a regresar al esófago. Esta va a ser crónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un epitelio escamoso, un epitelio cilíndrico, que va a ser similar al epitelio intestinal y se va a dar principalmente en la parte gastroesofágica. Es muy raro que se dé a nivel esofágico superior, porque no llega tan alto la cantidad gástrica, se da más que todo a nivel inferior y que produce cáncer glandular o adenocarcinomas. Entonces nosotros podemos ver aquí un esófago normal, aquí está el esfínter inferior, pero aquí hay un esófago de Barrett porque ya hubo un cambio del epitelio escamoso al epitelio cilíndrico. Luego tenemos el tejido conjuntivo o mesenquimatoso. Yo voy a usar como el ejemplo la miositis osificante, pero no es la única enfermedad. Que se entiende como tejido conjuntivo o mesenquimatoso, que es cuando hay un cambio, por ejemplo, una rotura de un músculo y se convierte a hueso o tejido adiposo, o de hueso pasa a músculo, tejido adiposo, por una alteración específicamente de las células madre. Entonces, viendo la miositis osificante para que se pueda ejemplificar más, tenemos, por ejemplo, una hemorragia intramuscular. Supongamos que en este músculo hay una hemorragia, se produce isquemia, una rotura de fibras y entonces se va a reemplazar. ¿Con qué se va a reemplazar después de la rotura? Se va a reemplazar con hueso. Por eso se llama miositis osificante. Pero como el hueso no tiene la característica de ser contráctil, este se va a romper y va a producir otra vez una rotura muscular haciéndose más grande. Por ejemplo, este que se encuentra en el deltoides. Entonces se da la reparación, pero con reemplazo de hueso, también puede ser con tejido adiposo y a la vez causa, si es en este caso, falta de movimiento. Bueno, los mecanismos de la metaplasia tenemos dos: las células madre, que se van por los factores de crecimiento como las citocinas, los factores que se encuentran en la matriz extracelular y la angiotensina 2. Pero aquí también tenemos uno muy curioso, que es el ácido retinoico, que es la carencia o exceso de vitamina A. ¿Pero qué tiene que ver el ácido retinoico en esto? Pues recordemos que cuando hay una carencia o exceso de vitamina A, la transcripción directamente en los genes se va a dar por los receptores retinoides nucleares, ¿ok? Entonces, cuando hay una carencia o un exceso, puede aumentar o disminuir la diferenciación de las células madre y va a aumentar o disminuir la proliferación de estas células, produciendo ya sea músculo, hueso o tejido adiposo solo por la vitamina A. ¿Y dónde encontramos la vitamina A? En las zanahorias. ¿Y quién come las zanahorias? Los conejos. Bueno,
Continuemos con el último, que es la displasia. Aquí tenemos la displasia, lo vamos a ver más a profundidad. Esta no es muy común, pero se va a mencionar de igual forma. Quiere decir que hay un cambio de las células en múltiples células. Si nosotros dividimos la palabra de displasia, dis significa dificultad, diferente. Entonces esto nos va a dar un poquito el significado. Las células en crecimiento, pero de forma desordenada. No va a ser como cambio de un epitelio a otro, o de un pequeño tamaño a un mayor tamaño pequeño, sino que van a estar todas mezcladas, todas revueltas y no se van a entender. ¿Esto por qué se va a dar? Por la irritación crónica o inflamación. Esto va a dar también mayor probabilidad de cáncer a comparación de otras adaptaciones celulares. Esta es la que más probabilidad de cáncer tiene por ser muy irregular. Uno de ellos es en el cuello uterino o las vías respiratorias, que es lo que mencionamos en esta imagen. Nosotros podemos ver aquí, tenemos el útero, tenemos el cérvix, el cuello uterino en general, la entrada de la vagina o el vestíbulo de la vagina, y aquí está el cérvix. Aquí se produce en la entrada el cáncer, por lo mismo de la displasia. Entonces, el cáncer de cérvix uterino, tenemos los cambios epiteliales, se produce la displasia y cáncer, que sería la fase final. Aquí tenemos un epitelio normal, se ve aquí el tamaño de las células, y aquí como van aumentando. Tenemos la hiperplasia, que sería un aumento del número de células, y la displasia, que podemos ver que aquí estaban más cuadraditas, aquí estaban más pseudoestratificadas, y aquí son totalmente anormales. De aquí es canceroso, cuando ya finalmente se propagó. Entonces, las bibliografías que utilicé son Robbins y Cotran de Patología Estructural y Funcional, 9ª edición. Muchas gracias por su atención. Ya saben que cualquier cosa, ahí se pueden seguir a Harper Academy, tanto en Facebook como en Instagram. Y a mí, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también en colaboraciones con Yudox. Me encuentro como Doctora Brodman, y ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, cualquier dato curioso que deseen compartir, quieran tomar una captura o etiquetarme, no hay ningún problema, yo lo acepto. Muchísimas gracias.